Hola de nuevo a todos y ahora la siguiente intervención es la del profesor Antonio Marpica. Antonio es catedrático de Historia Medieval por la Universidad de Granada desde el año 98 y es especialista en lo que es historia de la cultura medieval y arqueología. Su estudio, sobre todo, está especializado en el Reino de Granada. Ha hecho a lo largo de todos estos años muchísimas intervenciones a nivel de arqueología en lo que es la geografía del Reino de Granada. Es también autor de numerosas obras escritas, Poblamientos y Castillos. Lo que es la obra a nivel de escritura de Antonio es bastante larga e interesante. Y él, además, tiene el corazón un poco partido en estos momentos entre Alhambra, Medina Elvira y la Costa de Granada. Y ahí un poco damos fe. A lo largo de estos años, su obra, sobre todo, se caracterizan por el rigor y el nivel científico que tienen. Y, de hecho, en el año 2011 fue Premio Andalucía de Investigación Científica. Durante años ha estado trabajando junto a su equipo en el yacimiento arqueológico de Medina Elvira y en el momento que a la Fundación Legado Andalusí nos encomendaron lo que es la encomienda de gestión de la celebración del Milenio del Reino de Granada, sabíamos y teníamos clarísimo que Medina Elvira era una asignatura pendiente que tenía Granada. Medina Elvira son realmente la vinculación de Medina Elvira y Granada es fundamental, forma parte de nuestra historia y era un capítulo que teníamos que abrir sin duda y poner en valor pues, todo ese trabajo que se ha hecho en estos últimos años. Un poco en ese sentido manifestar, y agradecer a Antonio y desde el cariño y desde el respeto que le tenemos, hemos compartido con él con la celebración de la muestra y la preparación de la exposición que podéis ver en el Parque de la Ciencia, muchas horas con él y con su equipo. Y si algo realmente teníamos claro y además somos testigos de primera mano, es el rigor tan tremendo que hay detrás de todos esos estudios que hay ahí, que además un poco hemos trabajado el día a día para hacer la exposición y pues eso, lo mucho que se ha trabajado, pero de una forma muy rigurosa, que eso no siempre es fácil coger y encontrarlo. No me quiero extender mucho porque realmente Antonio es el alma mater en estos momentos de Medina Elvira y es el que realmente os lo tiene que contar. Gracias. Buenos días. Es para mí una enorme satisfacción encontrarme en este seminario, aunque en realidad no es un seminario, porque un seminario son 7 días y estos son 2. Y en este lugar, que es la Alhambra, del Palacio de Carlos V, en concreto, muy cerca de la exposición que ha organizado o ha cobijado a estas discusiones. Esta mañana, cuando salí de mi casa, fui a la oficina de la Caja Granada, que ya es Mare Nostrum, con lo cual no han reventado, porque no han cambiado los números de cuenta y tenemos que andar siempre mirando el papelito, para firmarle al interventor un papel, porque como tengo esta memoria que tengo, se me había olvidado el PIN de mi cuenta, esa de la banca electrónica, y lo llamé por teléfono y tuvo la amabilidad de hacérmelo. No voy a decir el PIN, claro, porque aunque mi dinero es escaso, tampoco es cuestión de enseñar los trapos sucios delante de tan gran auditorio. Y me dijo, José Carlos se llama, hay que ver la pena que no puedo ir a tu conferencia. Digo, no te preocupes, que yo lo diré y te excusaré delante de todo el mundo. Y él me ha dicho, no eres capaz. Digo, soy capaz de eso y de más. Muchas gracias, José Carlos, aunque estés ausente. Quiero, en segundo lugar, hacer un recuerdo muy entrañable de 2 muy queridos amigos míos que han fallecido recientemente y a los que le quiero dedicar esta conferencia y que lamento que no estén entre nosotros porque hubiéramos discutido a fondo. Me refiero a Manolo Acién, al que he considerado siempre como un hermano, y me refiero a Miquel Barceló, al que he considerado pues también como un hermano, pero mayor. Los dos nos han dejado. Además ha sido una coincidencia desgraciada porque ha sido muy poco tiempo el que ha habido entre la muerte de uno y la muerte de otro.
Y entonces, un poco en memoria de ellos, quiero hacer una serie de reflexiones, porque creo que cuando uno habla o cuando uno intenta decir cosas, tiene que decir cosas. No puede hacer un análisis insustancial. Voy a intentar que sea lo más sustancialmente posible. Y eso significa que he hecho piedras sobre mi propio tejado. No es que me esté azotando por lo que voy a decir, pero sí estoy poniendo en cuestión muchas cosas. Cosas que yo he pensado antes y que no pienso ahora. En realidad, como decía un tío mío, que es un gran antropólogo, tan grande que no lo conoce nadie, aquí en España, aunque en Francia es conocidísimo porque él escribe en francés, cuando alguien me critica, intento siempre ver si tiene razón. Y si tiene razón se la doy, y si no tiene, pues intento explicar las cosas. Me va a perdonar Inmaculada si me excedo del tiempo, porque la ventaja de que me haya presentado Inmaculada, aparte del cariño que le tengo, que es mucho, es que la conozco suficientemente y va a ser indulgente conmigo. Mi conferencia se va a dividir en 3 partes. Una primera parte es una reflexión de tipo teórico. Ya sé que a la gente le da pánico esto de hacer reflexiones teóricas. E incluso Ana me ha preguntado al entrar si voy a hablar de física. No, voy a hacer mención a la física, pero no voy a dedicar mi conferencia a la física como hice en otra ocasión aquí. Esa parte teórica va a tratar de ver qué es lo que pensamos cuando intentamos aproximarnos a lo que nosotros llamamos la realidad. Adelantaré que la realidad no existe. La realidad es un concepto que ha adoptado el pensamiento burgués para intentar saber que la verdad existe. La verdad no existe. Así de crudo y de real. Igual que decía un amigo mío hace mucho tiempo, y eso me dejó perplejo, ya perdí definitivamente la inocencia, si es que alguna vez la he perdido. No existe lo justo e injusto, existe lo legal y lo ilegal. Bueno, pero claro, eso no quiere decir que no podamos conocer, que es distinto. Esa será la primera parte, aplicado al tema que nos ocupa, que no es otro sino la formación de una ciudad, Andalucía. Para lo cual la segunda parte se referirá a qué entendemos por ciudad. Y la tercera y última será cómo definimos la ciudad de Medina Elvira. La segunda parte es importante porque la mayoría de la gente hemos creído siempre, que la ciudad es algo eterno, que ha existido siempre y que va a seguir existiendo siempre. Y que además es algo positivo. Yo voy a intentar demostrar que eso hay que ponerlo en cuestión. Sin más preámbulo, y dando de nuevo las gracias al Patronato de la Alhambra, a su directora aquí presente, a la que he de decir, sin que nadie me oiga, que le tengo una estima personal grande, y eso se lo digo delante de todo el mundo, a mis colegas de la Facultad de Letras, Rafael López Guzmán, nuestro amigo José Miguel Puertas Vilches, que son 2 personas para mí muy queridas y muy sabias, y, como no, a la grandísima María Jesús Viguera, a la que siempre, la primera vez que le oí hablar, le dije, eres un monstruo, en el sentido andaluz del término, es decir, como los toreros, porque hizo una faena de cortar las dos orejas y el rabo. No los 2 rabos y la oreja, sino las 2 orejas y el rabo. Bueno, muchas gracias al legado andalusí también, al cual le estoy muy reconocido por muchos motivos, y ya está bien, porque no se puede ser tan cariñoso. Sobre todo hoy que es el Día de los Enamorados, que yo nunca he celebrado, no porque no haya estado enamorado, sino porque sencillamente mi cumpleaños es pasado mañana y no puedo hacer 2 celebraciones en la misma semana. Bien, el tema que propongo hoy aquí, si es que se considera adecuado el trabajo que vaya más allá de la descripción, incluso de la que se plantea de manera comparativa en busca de crear una morfología, se basa en el planteamiento de problemas de contenido antropológico e histórico. Señalar cuestiones que integren un conjunto no sirve de nada si no tienen a definir ese conjunto. Los elementos, sumados de una u otra manera, no generan por sí mismos conocimiento. Advertimos que en los últimos tiempos se desarrolla una actividad cuyo fin primordial es la consideración. Si atendemos a nuestro campo de trabajo primordial, la arqueología,
con el apelativo de medieval, de los objetos y o estructuras como componentes que se pueden analizar de manera individualizada para su futura integración en planteamientos no propiamente científicos, sino que funcionan meramente como ejemplos de realidades que no pueden ser consideradas, en mi opinión, un fin en sí mismas. Se trata de presentar un desorden ordenado, alejándose de la complejidad. Ni que decir tiene que la complejidad es un principio que rige todo el universo, considerado desde la perspectiva física, biológica, etc. Sin ella no sería posible el universo ni la vida. Por eso mismo el pensamiento humano debe de conducir a plantear las cuestiones de manera compleja, nunca como un desorden ordenado, que es lo habitual. Desde luego, la adopción de una u otra alternativa se explica, a mi entender, por la dimensión social que tiene el trabajo científico. Por eso, cualquier razonamiento que se haga trasciende al área de la sociedad, que es dueña y protagonista del conocimiento. Eso supone que se tenga que establecer una jerarquización en el mismo proceso de producción de este conocimiento. La dimensión científica y la social han de establecerse en un orden absolutamente imprescindible. Para ello es conveniente que nos refiramos al proceso de creación de pensamiento que parte del conocimiento. La atención preferente es siempre científica, a condición, claro está, de que se halle penetrada por las necesidades sociales. Llegado a tal punto hay que entender que el propio científico no puede ser el único que marque las necesidades, pero sí hay que decir que su papel es fundamental. La investigación ha de llevarse a cabo en una discusión en la que las líneas prioritarias no vengan definidas previamente sin tener en cuenta la dinámica de la ciencia. De otra manera se producen distorsiones muy apreciables. Una de las más comunes y por tanto frecuentes es la consideración de la necesidad, al menos en nuestro campo de trabajo, de generar elementos agrupados en conjuntos que no quedan bien definidos, sino que más bien han de considerarse meros soportes. Me refiero a la consideración del patrimonio como el último fin. Aun estando de acuerdo con tal propósito, hay que tener en cuenta que es obligado entrar en una definición de tal término para que se elabore una noción que opere socialmente en el pensamiento. ¿Qué es patrimonio? No queda definido en modo alguno de forma precisa y clara, aunque haya un cierto acuerdo que determina su significado. Es la herencia, en mi opinión, material, cultural, si quieren, de las sociedades del pasado, sobre todo para los arqueólogos, material. Si eso es así, entramos en un doble tema que no suele debatirse. De un lado hemos de hablar de los procesos de trabajo humano. De otro, si atendemos a ese aspecto, cualquier testimonio del pasado se integra en el concepto de patrimonio. He aquí la contradicción principal. No es posible integrar todos los restos del pasado en una globalidad que señalamos como patrimonio. En definitiva, hay que entrar en una selección que necesariamente introduce elementos cualitativos. Es así, y de ese modo ingresamos en un problema al que me quiero referir. Se trata sobre todo de la categorización de una serie agrupada como estéticamente notable. Es la definición de la belleza, a la que apelamos frecuentemente, que ha de ser retenida socialmente, que además es un concepto cambiante. El gusto, Galvano de la Volpe, tiene su historia, porque está íntimamente ligado a la condición social en un sentido doble, en cuanto que expresión de las clases sociales, incluso de la condición particular de cada ser, que es más general de lo que estamos acostumbrados a considerar, y en tanto que definición de épocas concretas. Dicho más simplemente, cada grupo social y cada periodo histórico tienen una concepción estética diferenciada. Lo que ocurre es que la contemplación de la belleza se hace no con los ojos de cada clase ni de la sociedad que la generó, sino con los propios de un periodo que es siempre posterior al que surgió. Tenemos, pues, una doble selección desde esta perspectiva. Por una parte, de quienes la definieron con sus obras, que pretendían ser bellas en su tiempo y en su condición social. Por otra,
de los que han fabricado el concepto selectivo en virtud del cual se les ha configurado como artísticas. El conflicto está servido y se complica con la idea de la aplicación de los presupuestos de la materialidad, puesto que las obras que han surgido de las capacidades intelectuales y manuales de los seres humanos integran un conjunto de saberes y de acumulación cultural y, por tanto, histórica, que permiten que el mismo concepto de belleza se integre en ellas. Por lo demás, solo la excepcionalidad es la justificación. En tal sentido, la concepción se convierte en única y desde una perspectiva actual y o propia de la época y de la clase en que nació, es una expresión de la belleza y o de perfección que puede ser solo técnica. Es todo un debate en el que se ha de entrar en cada uno y en todos los casos. La resolución a veces nos lo da la aplicación de la monumentalidad, que es un lenguaje hecho por el poder, por las clases privilegiadas, para ser leídos por ellas mismas y por aquellas a las que dominan. Y no deja de ser interesante que estas últimas son las verdaderas protagonistas de su creación, tanto técnica como materialmente. Los planteamientos que en su momento hizo Andrea Carandini nos eximen de entrar en mayores profundidades. Sin embargo, somos conscientes que han de ser corregidos y ampliados. Llegado a este punto, entramos en una senda que ha de explicar qué disciplinas intervienen en la focalización de una serie de elementos en un conjunto que consideramos patrimonial. En todo proceso de conocimiento debe existir una jerarquía que se apoya en el fin que se busca. En ese caso se han de examinar una serie de consideraciones. Por supuesto que lo que se atiende es al carácter científico que fabrica el conjunto teórico de bien cultural y patrimonial. En tal sentido, nos hemos de referir a la comprensión de la evolución de las sociedades humanas, que siempre son entendidas desde una perspectiva inicial y fundamentalmente material. No me da vergüenza decirlo. Lo digo por si alguien dice que si no me da vergüenza decir esto. No, no me da vergüenza. Entramos en el debate primero de la interacción entre hombre y naturaleza que se configura en los procesos de trabajo y, en consecuencia, en los mecanismos sociales que los definen. Porque no son abstracciones sin devenir histórico. Por tanto, el sistema explicativo necesario parte de la arqueología, entendida esta no como un método, sino como una ciencia. De ese modo hay que pensar que en ella confluye la historia, en modo alguno concebida únicamente a partir de la lectura que hace el poder, que se apoya tradicionalmente en las fuentes escritas, claramente intencionadas para el control de las sociedades humanas, sino también que juega un papel importante la antropología, en cuanto le confiere una dimensión de mayor alcance temporal y no se centra en acontecimientos excepcionales, sino en el devenir lento con pervivencia y ruptura. Desde esta perspectiva, si legítimo es entender el proceso histórico a partir de la recuperación de los testimonios de los procesos de trabajo en las diferentes sociedades, no lo es menos la comprensión de la técnica que los configuran como elementos explicativos. Y así habrá que hablar de la dinámica que le es inherente. No se puede esperar, pues, que el marco temporal sea único y, por supuesto, no atiende a la excepcionalidad, si bien hay ritmos diferentes con aceleraciones que cristalizan en momentos que suelen ser los que nos preocupan, aunque solo sean la coagulación de un tiempo dado, de una evolución que no se aprecia frecuentemente. Por ejemplo, el problema del encastelamiento, que tanto fue discutido por los historiadores y arqueólogos italianos. Por tanto, la realidad, que es un concepto que fabricamos basándonos en la ingenua creencia de que no está afectada por la dinámica, y la dimensión social nos indica que existe. Y que no se puede considerar desde la perspectiva de la inmutabilidad. Las clases sociales obligan a un constante movimiento y una dispersión de esa pretendida realidad. No cabe decir que no podemos conocer, sino que hemos de señalar que el conocimiento procede de un proceso constante de elaboración. La afirmación de la física cuántica, aquí va mi referencia, siguiendo, por ejemplo, la paradoja del gato formulada por Erwin Schrödinger, nos permite incluso señalar que el animal está vivo y muerto a la vez, pero en ramas diferentes del universo. Ambas son reales, pero incapaces de interactuar entre sí debido a lo que llaman los físicos la decoherencia cuántica. Así pues,
El conocimiento lo fabricamos y elaboramos gracias a un conjunto de realidades de las que elegimos una, pero que ya no es realidad, fue realidad. No lo es porque es una probabilidad, además. Tampoco lo es en la medida en que la contemplamos en un estado diferente al que la hemos elaborado y además procede de una realidad anterior a la que vemos y por tanto está evolucionada, modificada. Cuando contemplamos una estrella, no la estamos contemplando en el tiempo que esa estrella es coetánea con nosotros, sino en la velocidad de la luz. Nada existe si no lo vemos. Pero lo que vemos lo configuramos nosotros, en un proceso de creación intelectual. Diré que Redinger, en un libro que se llama Mi mundo, o la contemplación de mi mundo, habla precisamente de este tema, diciendo que la física tiene que estar penetrada por la filosofía. Creo también que la arqueología, la historia, lo que llaman historia del arte, debe de estar penetrado también por la filosofía. Con todo mi respeto, Coste que saqué matrícula de honor en historia del arte con Concha Fela, y lo demás sobresaliente, incluido Domingo, que me quería. Si como arqueólogo que soy, aunque hay algunos que se expresan de otra manera como me expreso yo, y esto me trae a la memoria, voy a hacer una digresión, aquella bellísima escena de Le Bourgeois Gentilhomme de Jean-Baptiste Poquelin, llamado Molière, en donde el bourgeois gentilhombre le dice a su amigo intelectual, a su amigo culto, que está enamorado y que quiere escribirle un billete a su enamorada, y le pregunta al hombre culto, ¿en qué lo escribo? ¿En verso o en prosa? Dice, no, dice, ¿en verso? Dice, no, en verso no. Dice, entonces en prosa. Dice, no, en prosa tampoco. ¿Cómo? ¿Ni en verso ni en prosa? Dice, es que solamente hay dos maneras de escribir, en verso o en prosa. Y dice, que cuando yo le digo, Nicolasa, tráeme las pantuflas y la bata, ¿en qué le estoy hablando? Dice, en prosa. Dice, en prosa. Luego he pasado toda mi vida hablando en prosa y no lo sabía. Bien. Si como arqueólogo que soy excavo un yacimiento, voy elaborando el conocimiento en el mismo proceso de excavación. Pero no todo mi conocimiento parte del proceso de excavación, sino que tengo un conocimiento anterior, que voy a modificar o voy a transformar. Como decía mi amigo Sauro Jelic, la excavación, el trabajo arqueológico, lo que pone de manifiesto es cómo se elabora un documento para hacerlo científico. No hay dos personas que excaven de la misma manera, lo añadiré. Si la finalidad de este proceso de excavación es sencillamente crear un bien cultural para su patrimonialización, el camino es distinto. Así queremos establecer un análisis de la sociedad que ha dejado esos restos. Y por si fuera poco, es necesario decir que no encontramos los vestigios posicionados a como lo estuvieron en su fase de conversión de un asentamiento en un yacimiento. Contamos también con el hecho de que el yacimiento sufre procesos constantes de modificación. Como en todo tipo de elaboración de conocimiento, hay disposiciones extremas que señala nuestro amigo Richard Hodge, tomándolo de un historiador francés. Los buscadores de trufas y los paracaidistas. El método de trabajo está íntimamente relacionado con la formulación de los planteamientos teóricos, pero esos son determinados por el propio sistema de búsqueda y selección de datos. En tal sentido es necesario un aprendizaje técnico, es absolutamente imprescindible, porque es el que hace posible una lectura de los vestigios materiales del pasado. Ese aprendizaje técnico es el que va a permitir una descodificación, porque los datos que obtenemos no son categorías analíticas per se. Han de ser convertidas en tales en un proceso intelectual que comienza en la misma selección del yacimiento o territorio a investigar y continúa con la técnica empleada. Sin un debate teórico es imposible seguir adelante. Tal vez por eso el confuso concepto de patrimonio, convertido en tal de manera intencionada,
ha ido permitiendo excavar sin más fin que conservar, sin explicar muchas veces o señalando banalidades insoportables, como la levedad del ser. Si un debate teórico, sin ese debate teórico no se puede hacer un análisis. Y hemos de hacer un análisis siempre. Un análisis que en esta ocasión quiere mostrar las necesidades de una arqueología elegida frecuentemente como un conjunto de técnicas que buscan un fin concreto sin mayores problemas y sin apenas debate. Solo el conocimiento elaborado permite la creación de un bien cultural susceptible de ser entendido por la mayoría de la población, que debe ser el destinatario final, siempre que se busque la dimensión social de nuestro trabajo. No voy a referirme a una problemática importante, pero yo creo que lo es. Se trata del surgimiento de la ciudad en Al-Ándalus, fijándome en el yacimiento de Medinalbira, en el que hemos venido investigando en los últimos tiempos. A este respecto diré que siempre me gusta que diga Antonio Malpica y su equipo, o el equipo de Antonio Malpica, o el equipo y Antonio Malpica, porque como muy bien decía el mencionado Richard Hodges, la arqueología es un trabajo de equipo. No existe el arqueólogo solo, como no existe el científico solo. Diremos de antemano que la investigación se podría justificar por sí misma, pero que alcanza un nivel adecuado cuando se muestra a la ciudadanía, a condición de que se le enseñe las contradicciones sociales y no se le dé un producto neutro y edulcorado. Porque las obras humanas son siempre fruto de los procesos de trabajo. Ciertamente, investigación, conservación y difusión forman un todo y no se pueden separar. De nuevo diremos que el fin que se persigue es esencial para determinar que el resultado sea adecuado y socialmente conveniente. También lo es técnicamente, porque cuando se saca a la luz restos se modifican y han de ser protegidos, siendo la mejor protección posible su contemplación y comprensión por la mayor parte de la gente. En nuestro caso, estamos aún en el proceso de investigación que no acaba, por supuesto, con la intervención arqueológica y que precisa de las disciplinas que se preocupan por la conservación y necesita de la difusión. Todo proceso va unido, si bien en unos momentos predomina una disciplina sobre otra. Para nosotros el fin último es la búsqueda del conocimiento histórico y antropológico. En tal sentido, la creación de la ciudad andalusí, a partir de un ejemplo concreto, es el debate histórico por excelencia. Pero no olvidamos que es preciso explicar por qué debe existir una ciudad, ya que no es obligado que exista, al menos en todas las sociedades posibles. Eso es una imposición ideológica que se nos ha dado. Digamos que una ciudad no nace espontáneamente, sino fruto de un proceso social. No se puede esgrimir que es un mecanismo de defensa ante los ataques de la naturaleza, porque el ser humano se puede integrar en esta última, forma parte de ella y tiene mecanismos para aguantarla y hacerla crecer incluso. Es erróneo, por tanto, hablar de un medio hostil per se, ya que en realidad esa posición es para justificar el expolio sistemático de ese medio. Su control no se ha de establecer a partir de una estructura superpuesta, sino que ha de surgir de la acción humana sobre el territorio en su globalidad. Tampoco es obligada su existencia para que se realicen intercambios en un plano de mayor o menor igualdad entre las unidades que conforman el espacio en donde se instala. Ya en su momento, el gran antropólogo Erich Wolf, era austriaco, no era americano, aunque enseñó en Estados Unidos, por eso digo Wolf, no digo Wolf, señaló, es que a veces me corrigen, señaló que los intercambios se pueden hacer sin que haya vida urbana. Es posible, más que posible, pensar que su función primordial es la de sometimiento del campo con vista a establecer unos principios de gestión del excedente productivo. En tal sentido, la ciudad existe en la medida en que somete al mundo rural. Por eso mismo, creemos que una ciudad no se considera motor del poblamiento en primera instancia, sino el mecanismo de reordenación de ese poblamiento. ¿Sería demasiado decir que los muros de las ciudades están hechos con la sangre de los campesinos? Gandhi lo hizo ante la destrucción de las milenarias sociedades campesinas hindúes y
no creo que se pueda aplicar con la misma intensidad a todas las sociedades, porque la implantación de las coloniales se superponen de manera inmediata a la vida rural y sus efectos disolventes son muy fuertes. Es así porque no en todos los casos, repito, ocurre de igual manera. De lo que no cabe duda es de que son espacios para el ejercicio del poder y el control fiscal más o menos directo. No se ha de olvidar que las sociedades precapitalistas, todas ellas, están conformadas a partir de la descomposición definitiva de las comunidades primitivas y contienen dos elementos sustanciales. Primero, las comunidades campesinas, en las que los grupos sociales que las integran no aparecen en principio claramente jerarquizados, aunque ciertamente lo estén, y en las que la ayuda mutua y los lazos de solidaridad suelen ser potentes, con la excepción de la formación social feudal, en donde la Iglesia ha ejercido una función disolvente de primera magnitud y de la que surge la sociedad capitalista, la peor de las sociedades posibles. Y segundo, el Estado, en apariencia muy poderoso, pero sin la consistencia de unos aparatos de Estado bien definidos y estructurados, sino más bien partiendo de un sentido sagrado o casi sagrado, bien por la persona, bien por ser el custodio de la religión, sin mediación clara entre el poder estatal y las estructuras sociales que configuran las unidades campesinas. La relación entre ambos elementos se hace partiendo de la fiscalidad, que se expresa a través del tributo, en muchos casos pagado en moneda. Así que la necesidad de mantener a las comunidades rurales se ve dificultada por la práctica de una economía en la que la relación dinero-mercancía-dinero es importante. No mercancía-dinero-mercancía, sino dinero-mercancía-dinero, como puso de manifiesto Carlos Marx. Claro está que en este caso hablamos claramente de la formación social tributaria mercantil, que es la de Al-Ándalus. Con esto queremos señalar que la ciudad surge en ese ámbito a partir de una perspectiva distinta de la que existe en otras sociedades también tributarias. De esta manera tenemos que plantear la cuestión con cierta amplitud, pero no tanta como para agotarlo. Para iniciar el debate que me propongo, fijemos pues el objeto de la reflexión. Una primera cuestión aparece de forma casi inmediata. Nos referimos a la crisis del mundo antiguo y por ende de la estructura de poblamiento y de la ciudad que hasta la tardía antigüedad, en un amplio periodo que según los territorios llega desde el siglo III hasta una fecha que alcanza el siglo VI. Esta organización territorial y la vida urbana pervivieron y en algunos casos se prolongaron. Es bien conocida, sin embargo, la crisis general de los núcleos urbanos en la Europa mediterránea, en un proceso diferenciado en su duración, pero con una situación final comprobada. Esa situación se percibe con nitidez en Hispania, si bien hay una cierta descompensación entre lo que se ha investigado en la península ibérica y en otras partes del Mediterráneo. Con todo, existen unas características que han sido señaladas. Primero, y que desde el punto de vista arqueológico son incontestables. Primero, la aparición de una capa de tierra negra que es índice de un abandono y muestra la dedicación de algunas áreas a la vida agrícola. Eso explicaría el gran componente orgánico de esos estratos y explicaría su color negro. Segundo, hay un abandono de espacios de uso colectivo y un deterioro del concepto de lo público. Se manifiesta en varias formas de apropiación de los mismos. Así hay enterramiento intramuros, lo que pone de manifiesto asimismo que las divisiones de las áreas urbanas fueron desapareciendo. En tal sentido, no solo las casas avanzan sobre el viario público, sino que también los niveles de las calles, por arrojar en ellas los residuos, suben. Eso hace que los estratos tengan un gran componente orgánico y adquieran un color significativamente negro. Tercero, se observa una reutilización de materiales construidos, empleados en edificios anteriores, lo que en gran medida pone de manifiesto una falta de especialización en el trabajo, tal vez por la escasa demanda de una edilicia de cierta importancia, consecuencia de la crisis profunda de la antigua aristocracia. En contrapartida, se asiste a la construcción de cabañas, incluso en sitios antes públicos, y de importancia, como se pone de manifiesto, por poner un solo ejemplo, en el foro de Luni, que estudió cerca de Carrara, que estudió Brian Ward Perkins. El inicio arqueológico más evidente es la existencia de agujeros para insertar los palos que formaban la estructura de las viviendas de madera. El resultado inmediato es el abandono de áreas de la ciudad y una ocupación en islas que dibujan una nueva estructura urbana. Los espacios vacíos tienen a veces un uso agrícola y ganadero.
esa configuración trajo consigo una serie de condiciones favorables para una nueva organización urbana, como la que se percibe en el mundo islámico y más concretamente en Al-Ándalus. La fragmentación de los espacios urbanos y la separación entre uno habitado y otro igualmente ocupado permite, pues, que una sociedad segmentada se establezca sin excesivos problemas. Igualmente se percibe una pérdida de la centralidad anterior, ya que el foro se desvanece y queda asimismo ocupado por viviendas privadas, incluso cabañas, como ya queda dicho en el caso de Lune. De esa manera se puede proceder a generar nuevas condiciones de vida urbana, que ya no se centran en el foro, sino en una dualidad más o menos precisa, como son dos espacios claramente diferenciados, el del poder y el de la ciudad propiamente dicha, como se verá. Paralelamente, el poblamiento rural también se desorganiza, perdiendo su antigua entidad. Una de las características que señaló nuestro amigo Chris Wickham es el hecho de que hay particularidades de forma generalizada, aunque se permite establecer una generalización bien construida y contrastada. Dice, cada zona, por supuesto, tiene una diferente estructura social y una economía que reaccionaría de manera distinta al debilitamiento del comercio interregional. Estoy convencido también de que esto probablemente refleja una diversidad territorial en los destinos de las aristocracias. Y continúa. Se podría decir que la ausencia de una jerarquía articulada de poblamiento centrada en ciudades y en nivel rural, en villas o en aglomeraciones sustanciales, era en efecto un signo de debilidad de la jerarquía social. Si a eso se une la debilidad en el comercio y la especialización artesanal, la correlación es aún más fuerte. Siempre se puede decir que la aristocracia dejó sin jerarquización al mundo rural. Eso supone, sin embargo, que en el seno de las comunidades rurales libres se alcanzaría posteriormente un nuevo sistema basado en la diferenciación social que se gestó en su propio interior y alumbró la sociedad feudal, como ha puesto de manifiesto Marco Valenti en el caso toscano. Sin embargo, de la destrucción de la formación anterior no salió la tributaria mercantil automáticamente, si bien fue una condición necesaria para que se desarrollase. Veámoslo. En suma, la crisis de los sistemas antiguos y tardoantiguos supone una desorganización total de los mismos, sin marcha atrás. La fragmentación territorial y la falta de una centralidad produce asentamientos dispersos, pese a la discusión que se ha hecho. Aunque no hubo un proceso de liberalización total en la situación del mundo campesino, todo indica que la presión es mucho menor. Con todo, la acción de la aristocracia debió proseguir en otras líneas, aún por determinar. Este es el grave problema del debate. Este tema es de gran importancia, porque además tiene, como es lógico, su correlato arqueológico. En efecto, a las modificaciones en el consumo y por tanto, en cuanto a la disponibilidad de objetos que son comercializados, hay que dilucidar dónde se hallan y cómo se organizan los espacios del poder. Y es una tarea que no se ha llevado a cabo de manera significativa. En tales condiciones, el establecimiento de nuevos pobladores árabes y bereberes es un hecho que supone un cambio en la situación general. Así pues, queda por decir que en efecto hubo gente que vino desde Oriente y desde el norte de África con motivo del avance del Islam. Es decir, los árabes sí han invadido España, como publicó Pierre Guichard. Les Arabes ont bien envahi l'Espagne. Por tanto, pese a argumentos en contra poco sostenibles actualmente, pero con un indudable éxito a niveles no académicos, los del AGUE, hoy acaba de salir no hace mucho el libro de Alejandro García San Juan, donde ajusta cuentas definitivamente con este tema, se puede decir que los árabes invadieron España. Esto significó la instalación de una nueva sociedad, la denominada tributario mercantil andalusí, con todas las objeciones que se le quieran poner. Esa nueva sociedad se establece en un medio en el que había una población anterior, con formas de vida distintas a las de los recién llegados. Queda por establecer el grado de diferenciación entre ambas, lo que no es nada fácil, pero que está empezando a dar ciertos resultados una vez claro está que se ha elegido el camino de analizar casos concretos en vez de estudiar la dinámica del poder sin más. La capacidad de penetración de las nuevas formas solo es explicable bien por una acción directa del poder estatal, lo que daría lugar
a una presión fácilmente detectable, bien por una influencia de las nuevas formas de vida, también con posibilidades de ser visualizadas. En el primer caso, se ha querido insistir en que se dirime una lucha en la fitna del siglo IX, con un indudable protagonismo, el protagonismo de Omar Ibn Hassún. No tanto religiosa, cuanto propia de una naciente formación económica y social, la feudal o protofeudal, enfrentada a la islámica, como señalaba mi amigo Manuel Acián. En el segundo supuesto, necesariamente se ha de hablar de una importante migración de poblaciones venidas de Oriente y del norte de África, que crearon asentamientos en los que la irrigación vertebraba económicamente a la sociedad, que se ha de considerar nueva. Se puede dar, y de hecho se ha dado una interpretación distinta a este segundo caso, se refería a mi amigo también, Miquel Barceló, lo que generó muchas discusiones entre uno y otro. Se puede dar, y de hecho se ha dado una interpretación distinta, como la que ofrece Eduardo Manzano, que nos dice que los yundíes sirios organizaron ya a mediados del siglo VIII el territorio rural en base a la fiscalidad, siendo ellos los que encuadraron a las poblaciones rurales para obtener los impuestos a los que estaban obligados a pagar los árabes. Es desde luego una forma de privilegiar los mecanismos del poder, aunque en un ámbito local. Sea como fuere, y dejando al lado una discusión que cabría retomar, no lo voy a hacer ahora, no sé si lo haré nunca, porque me he propuesto no escribir más de momento. Sea como fuere, digo, y dejando a un lado una discusión que cabría retomar, lo cierto es que se puede señalar que hay convivencia de estructuras rurales propias del mundo tardoantiguo y otras introducidas por los recién llegados. De eso no cabe duda. Y eso quiere decir, al menos en mi personal punto de vista, que la vida rural se debió estructurar de una forma nueva, entre otras cosas, porque no estaba definida en un sentido u otro. No había una hegemonía de una parte u otra. En realidad, la irrigación, que es uno de los aportes de los que emigraron al Andaluz, supuso una transformación ecológica y económica con su corolario social evidente. Que el agua riegue los campos supone crear unas condiciones climáticas distintas a las propias del medio físico mediterráneo en que se instaló. Medio físico que no puede explicar la agricultura, porque es un medio físico hostil a la vida agrícola. En cierta manera, es una derivación del agroecosistema de oasis, creado en el desierto en fechas muy tempranas, en el quinto milenio antes de Cristo. Se trata de unir calor y humedad, lo que supone la traída de plantas nuevas y la intensificación de los cultivos propios del agroecosistema surgido del ecosistema mediterráneo. Se instaló una agricultura con una productividad hasta entonces desconocida, en la que destaca asimismo la variedad de productos, muchos de ellos sin posibilidad de ser guardados y almacenados. Eso conduce inevitablemente a la generación de una economía de intercambio creciente. La realidad es que este proceso se focaliza en la creación de núcleos urbanos que van rigiendo y en otra medida organizando territorios más o menos amplios, poblados anteriormente a la existencia de ciudades, o caso de que éstas se encuentre con escasa capacidad de controlar el excedente productivo del mundo rural. Todo ello es perceptible a niveles arqueológicos, sobre todo si hacemos presente, a partir de la arqueología, la creciente e importante masa monetaria circulante. En definitiva, este proceso nos indica que las estructuras urbanas se manifiestan a partir del momento en que confluyen, de un lado, los intereses de un campesinado convenientemente jerarquizado, en el que hay una capa dominante, aun cuando quede englobada en la imagen de la tribalidad, elemento que sirve para desarrollar mecanismos incluso de poder, muchas veces a partir de la noción de asabilla, como demostró Pierre Guichard. De otra, encontramos al Estado, en este caso el Omeya, que se sitúa en Córdoba, pero que ha llegado a pactos y acuerdos con los grupos tribales y, por tanto, con su jerarquía, esparcidos por los distintos territorios, en donde también hay restos de la aristocracia antigua. Así, lo uno y lo otro establecen la Madina como elemento fundamental del control fiscal y de la realización económica del excedente productivo, que es lo que permite el control fiscal. El planteamiento que nos hacemos, una vez que hemos llegado a este punto, es si hay huellas perceptibles arqueológicamente de este proceso. Y sobre todo, en el presente caso que nos ocupa, si es posible establecer unas líneas que nos indiquen cómo se organiza la ciudad.
Podemos sospechar, continuando con la argumentación que llevo introducida, que la estructura urbana, cuyas funciones no solo se expresan económicamente, sino también a niveles sociales, debe mostrar esa diferenciación social desde el principio, que es la base de la que parte su creación. Esos mecanismos de poder tienen que estar visibles en ella, pese a la imagen de homogeneidad que nos da. Por muy mediatizada que esté la noción de poder y la de Estado, pensamos que se perciben en la propia conformación urbana y en su disposición, tanto en cuanto a ella misma como con respecto a las demás estructuras poblacionales, que solemos pensar que son las alquerías, aunque seguramente hay otras de entidad diferente, como pretendo demostrar. Con respecto al primer planteamiento, voy a centrar mi atención en variados aspectos, en tanto que a los que se refiere al segundo se me permitirá que lo deje solo esbozado, ya que queda un largo camino por recorrer en cuanto a la investigación arqueológica. Ars longa, vita brevis, decía el maestro Ignacio Henares. Cuando estábamos terminando los exámenes, decía, la hora. Yo le decía, Ignacio, por favor. Y decía siempre, ars longa, vita brevis. No se puede en un examen decir todo, ni se puede en un trabajo decir todo. Me voy a centrar en la organización de Medina Elvira. Y voy a hacer una propuesta que está abierta a todo el mundo, incluso a los que no han visto nunca Medina Elvira, que lo hay, y hablan de Medina Elvira. Aunque, como dice una persona que conocí y que conozco, no se ha publicado nada de Medina Elvira. Bueno, pues nada, ¿qué la vamos a hacer? Se aprecia como intentaré demostrar una forma de estructurar socialmente, a la vez que de una perspectiva económica, el poblamiento urbano. Hay dos espacios diferenciados, al menos en las primeras ciudades islámicas. Después esto se va a complicar. El del poder y el propiamente urbano. Yo creo que sigue siendo válido, porque además ha sido más elaborado, el planteamiento este que en su momento hizo Jean-Claude Garçon. Pero hay un tercer espacio que también Garçon habla de él, que es el esencial para articular las ciudades, Andalucía e islámicas en general. Y ese tercer espacio es el de la Mezquita Mayor. Creo que la articulación de las distintas partes del yacimiento se puede comprender a partir de los sondeos realizados en diferentes campañas. 2001, 2005, 2006, 2007, 2009. Así como en la prospección general 2003 y en los diferentes años en que se han estudiado materiales. 2009, 2008 y 2010. Ahora la memoria está a punto de salir. Está a punto de terminarse. Una memoria que ocupará no menos de 2.000 páginas, pero en fin. Así que quien reclama literatura sobre Medina Elvira tendrá ocasión de leerla. Además, van las fotos en colores y todo. Gracias a estas investigaciones cabe señalar distintos aspectos en los que se marca la diferenciación social y la presencia de una minoría que controla la ciudad en gran medida. Esto se puede explicar también de otra manera, como en el año 89, cuando acabábamos en los Guájares, en el año 85, cuando acabábamos en los Guájares, gustábamos decir que no hay que eliminar todas las posibilidades, que el yacimiento podría haber sido una creación de los pitufos. Es decir, explicaciones hay de todo. Es decir, se puede hablar en verso, se puede hablar en prosa, o se puede hablar ni en verso ni en prosa, que es lo que hace la mayoría de la gente que nos dedicamos a esto. Y aquí el próximo trabajo que estamos preparando en mi grupo sobre un proyecto que tenemos I+D se va a llamar Ni verso ni prosa. Las diferencias son claras. Voy a intentar. Bueno, estos son los restos romanos. Esta es la situación de Medina Elvira. Estos son los restos romanos. Todo esto se puede ver en la exposición, creo, en el catálogo. De que los restos romanos y de otro tipo que encontró Gómez Moreno. Estas son las áreas de prospección que se han marcado, en donde vienen las zonas prospectadas con mayor intensidad, o sea, con mayor volumen de cerámica, y las que tienen escaso, en una gradación que se marca ahí. Estos son los sondeos que se han realizado, en la zonificación que se ha hecho del yacimiento, por tanto, son unos sondeos escasos en comparación con la profundidad, con la extensión del yacimiento. Pero bueno, también incluso se está estudiando el grado de alteración del yacimiento, en donde se puede percibir todas las acciones que ha habido
por minería, balsas de Alpechín, por progresión de la ciudad, por creación de segundas viviendas, etcétera, etcétera. En realidad, la ciudad se divide en varias partes, a simple vista en el yacimiento. Una zona de monte, en donde hay asentamientos importantes. Uno es el que se encuentra aquí, ahora lo veremos, y otro el que se encuentra aquí. Una zona llana, que es donde está la mayor parte de la ciudad, incluida la necrópolis, y una zona intermedia, que es donde está la mezquita y donde están los talleres artesanales. Esta organización de la ciudad obedece también a una organización topográfica. De tal manera que el espacio superior, este de aquí, es el que coincide con los asentamientos de vigilancia y control de la ciudad, es decir, con lo que en algunas fuentes se llama la alcazaba. Desde luego el recinto amurallado del sombrerete que está aquí, y que puede ser la génesis de la ciudad. Pero al mismo tiempo, la parte llana, hay asentamientos anteriores al siglo IX y al siglo X, por supuesto, en donde el máximo desarrollo de la ciudad ocupa esa zona llana. Luego hay una primera diferenciación que es topográfica, según la cual la parte superior, tanto el Tajo Colorado como la alcazaba o recinto amurallado del sombrerete, tiene una estructura arquitectónica y de ajuares de una entidad muy superior técnicamente a lo que tiene la parte llana de la ciudad. También la primera aparición de las estructuras conformadas es esta de aquí. Vuelvo a insistir que esto es a partir de lo poco que se ha excavado, porque debería haberse excavado mucho más. Pero gusto de decir que cuando la infanta Leonor sea proclamada reina, si es que eso llega, probablemente se conozca algo de Medina Elvira. O sea que nos quedan 50 años. Para mí me da una tranquilidad enorme, porque yo no voy a vivir 50 años más, gracias a Dios. Porque soy consciente de lo que decía Cavalli Sforza, que morirse es una desgracia, no para uno, sino para la familia de uno. Pero una alegría para la humanidad, porque deja un puesto vacante que puede ocupar el otro. Yo, que tengo una nieta con 2 años y medio, pues me alegra de saber que cuando yo me muera, mi nieta estará aquí. Y ella dirá, hay que ver el tonto de mi abuelo, lo imbécil que era. Y yo le aplaudiré, porque haré todo lo posible porque mi nieta estudie en Oxford, si es posible, para que me diga que soy tonto. Bien, esta parte entonces marca una realidad topográfica donde el poder se instala aquí. Ahora, el poder se instala aquí por motivos evidentes. Pues se instala en los lugares donde mejor puede controlar todo. Donde hay un barrio artesanal que está asignado aquí, la mezquita, y hay todo el espacio de la Medina, con una necrópolis cristiana, una necrópolis tardorromana o mozárabe, nunca se sabe con exactitud, y con la necrópolis islámica. Luego, este espacio que vemos aquí, en la parte superior, es donde se encuentra el recinto amurallado, con una gran puerta que tiene la entrada por aquí. Ese espacio es el que controla la ciudad, y el que se puede decir, porque lo he discutido mucho con mi amigo Pierre Guichard, que este espacio es el origen de la ciudad. Pero también se puede decir que este espacio lo que hace es formalizar el proceso a que estaba abocado la formación social o los habitantes que vivían aquí, que son gente que practicaba la agricultura irrigada por la existencia de los pozos que hay y de los canales, y al mismo tiempo que se superpone a ellos el grupo de los Banu Jali, que ya se han instalado en Loja desde el primer momento. Por si fuera poco, el volumen de material que hay es un volumen extraordinariamente importante. Sí, porque las piezas de importación que se han encontrado, no las he encontrado, porque estoy retirado en mi pueblo y me he tenido que hacer vecino incluso de mi pueblo porque no me daban el agua si no era vecino. Entonces no engañaba a nadie de mi familia y me he tenido que hacer vecino yo. Y eso me hace temer que alguna vez me nombren presidente de mesa, porque las elecciones, lo cual me reventaría. Haré como Pedro Almodóvar, diré que estoy enfermo y no me pondré.
Y entonces no he podido encontrar las imágenes porque no he querido escanear las que se reproducen de la exposición, en donde se ve cómo la cerámica de importación que se ha encontrado está centrada en el espacio superior, igual que los vidrios. Es decir, hay una diferencia abismal. Pero es que esta diferencia abismal se manifiesta también no solamente en la cerámica, donde, pese a la apariencia de estandarización de la cerámica, que es una realidad a partir del siglo IX y que es una realidad ya imposible de soslayar en el siglo XII en adelante, pese a esa homogeneidad de la cerámica y estandarización, en la zona esta hay una cerámica de mucho mayor valor que la cerámica que hay abajo. De mucho mayor valor porque es una cerámica de importación, donde se han identificado piezas de abasíes, piezas omeyas anteriores, o de tradición omeya anterior, y piezas aglavíes. Es decir, que no es una cerámica cualquiera, no es una cerámica que venga de Córdoba, es una cerámica que viene de Oriente en algunos casos, como este vidrio de origen sirio. Eso quiere decir que si a eso añadimos que el material metálico tiene la misma situación, porque el material de trabajo de los campos se encuentra en la parte baja de la ciudad, el material de artesanía se encuentra en la parte de la mezquita, principalmente, digo, en el barrio artesanal, y el material metálico de cierta prestancia se encuentra en la parte superior. Eso quiere decir que la parte superior, aparte de topográficamente, es algo muy importante. Es decir, es de donde se ejerce el poder de la ciudad. Creo que aquí, esta es la pieza, la comparación entre una pieza y otra. Por tanto, todo esto nos muestra algo importante, y es que la ciudad desde su principio está creada con un elemento de jerarquización. Y ese elemento de jerarquización no lo impone la ciudad, sino viene impuesto desde fuera. Y por tanto se realiza en la formación de la ciudad y, lo que es más importante, en el desarrollo de la ciudad. Por eso gusto de decir que cuando se conoce el ADN se puede saber la evolución. Y aquí, desde los orígenes, ya viene marcada esa evolución, con la división de espacios del poder, espacio de urbano y la mezquita. Pero como había anunciado que iba a decir algo de Granada, aunque Antonio Orihuela supongo que lo hará mejor que yo, porque yo no me dedico a este tema, a Granada. Siempre como buen muchacho, bueno, muchacho ya no, porque dentro de los días voy a cumplir muchos años, como buen cateto de pueblo, la ciudad me ha dado miedo. Porque tú, cuando éramos pequeños, que nos decían los niños, si vais a Granada tened cuidado, que allí os va a pasar no sé qué, no sé cuánto. Y vinimos a Granada, mi hermano, mi padre, mi madre y yo, y mi madre fue a comprarnos sellos ahí a la calle Mesones, y cuando llegó a pagar, le habían robado el monedero. Luego tenían razón los niños, esto era peligroso, muy peligroso. La verdad es que llevaba 500 pesetas, pero 500 pesetas en el año 57 o 58 era algún dinero, no digo que era mucho, pero era algún dinero. Voy a decir algunas cosas de Granada que yo pienso, pero que me gustaría contrastar con mis colegas y amigos. Lo que se observa en la ciudad de Elvira, como el texto se va a dar al público, ¿no? He sugerido que se le pida, se va a colgar. He sugerido que ya que lo colgáis, ponéis el ISBN. Un ISBN para una cosa, y que lo hagáis en CD, 3 o 4 copias en CD. Lo digo para los que tienen que hacer currículum. Yo ya no tengo que hacer currículum para mi desgracia. Imagino que vosotros tampoco. Pero bueno, siempre es conveniente. Viene más desarrollado lo de Medina Elvira. Lo que se observa en la ciudad de Elvira no permite generalizar sin más para todo Al-Ándalus, ni tampoco para definir en su conjunto el sistema de organización de los territorios. Existen asentamientos diferentes y diferenciados claramente. Además de la alquería y de las ciudades, se identifican otros que no son ni una ni otra. Hay que referir a los Husum. Si son fortificaciones sin más, es algo de dilucidar. Yo creo que no.
Advierto que esas estructuras que están formadas por un recinto amurallado, doblemente amurallado, como puso de manifiesto nuestro maestro de todos nosotros, Pierre Guichard, en un más que conocido trabajo en el Coloquio de Roma, de la École Française de Rome, tiene dos partes diferenciadas. De un lado el espacio del poder, que está en la zona superior, y de otro el de los grupos humanos situados en su territorio, igual que la ciudad, igual que la articulación de las sociedades tributarias mercantiles. Pero en algunos casos funcionan como elementos de poblamiento, con viviendas ocupadas por familias, incluso con mezquitas. Este es el caso de Marseille, que ha excavado Philippe Sénat. Es decir, no son fortificaciones sin más. Ejemplos los tenemos a lo largo de toda la geografía del Ándalus y en el espacio granadino. Loja y Guadix son dos claras muestras. Algunas intervenciones conducidas en Granada han mostrado la existencia de una población integrada por grupos familiares reducidos, en donde hay mujeres y niños. Es decir, no es, por tanto, una población solamente militar. Pero eso no es extraño, porque en la Plaza del Castillo de Pamplona también apareció. Luego, en mi opinión, esto significa que no son castillos aislados, ocupados por una guarnición y que de vez en cuando viene la población de al lado. No, es algo más. La misma vacilación en el empleo del término, que una vez es gens, otras veces cala, otras veces es otra cosa, pone de manifiesto que ni siquiera los contemporáneos estaban seguros de que aquello fuera un castillo rural sin más. Luego, hay castillos que son, en mi opinión, me dijo un alumno en una tesis que tuve la dicha de presidir, porque era una buena tesis, que no le llamara castillos, que le llamara otra cosa, porque los castillos son otra cosa, son una expresión del mundo feudal. No estoy de acuerdo, pero en fin. He eliminado la palabra castillo de mi vocabulario en el libro que está a punto de aparecer e intentado no decir nunca castillo, cuando me refiero a Holanda. Esto quiere decir que cuando hablamos de Granada, hablamos de una fortificación en donde hay condiciones para la vida. Pero no hablamos todavía de una ciudad. La creación de la ciudad es posterior. Y explica la creación de la ciudad, la situación social en que estaba no solamente Granada, sino también Medina Elvira y el territorio. ¿Por qué se creó la ciudad de Granada? Esta es la pregunta del millón. Creo que hemos avanzado suficientemente como para afirmar que hay condiciones económicas, sociales, políticas incluso, para que se cree ahí y se abandone Elvira. ¿Es un caso excepcional? Puede ser excepcional si lo contemplamos desde nuestra perspectiva, pero si lo contemplamos de perspectivas generales no es excepcional. Pero esto, ya digo, vale millones y hoy no estoy dispuesto a ganar millones. Muchas gracias.